¿qué tal? Bienvenidos a Hispanomundo. Soy Camila Rincón y me encanta estar hoy con ustedes. El día de hoy nos acompaña un colega, él también es periodista y nos va a hablar de muchas historias inspiradoras, pero es que la de él también inspira y muchísimo, porque él es periodista deportivo, pero eligió dedicarse a una hermosísima labor. Se trata de deportes paralímpicos. ¡Wow! Yo creo que más de uno vamos a sentir hoy empatía, nos vamos a conmover, porque definitivamente los límites siempre están en la mente. Y hoy precisamente vamos a hablar de todos esos mitos y verdades que hay alrededor del Juego Paralímpico. Pues para eso nos acompaña Carlos Rizky. Él es, ya les dije, periodista, tiene su podcast se dedica todo el tiempo a contar esas historias y hoy también nos va a contar un poco de lo que escribió en su libro El poder de la discapacidad. Pues Carlos, bienvenido a Hispanomundo y qué bueno que estés aquí con nosotros. Bien, gracias Camila, muy emocionado y agradecido a EBTV Orlando por esta invitación y efectivamente estoy aquí para hablarles sobre deporte paralímpico, historias inspiradoras en esta ruta a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, dentro de poco, aquí en Estados Unidos. Ya vamos a hablar de eso, pero toda historia tiene un comienzo y hubo también un punto de inspiración para que decidieras dedicar tu vida a este hermoso deporte. Sí, efectivamente mi madre es el punto de inicio, Suray Marcano, a quien le rindo homenaje en todo lo que hago. Ella me inspiró y fue la que me motivó a dedicarme 100% a lo que es contar estas historias, a hacer visible el deporte paralímpico. Mucha falta que hacen los medios de comunicación. Ella fue una atleta venezolana, pionera en el powerlifting, en el levantamiento de pesas. También fue educadora, profesora de castellano y literatura. Entonces mezcló las dos cosas para educarme con esos valores hacia el respeto de las personas con discapacidad, esa empatía de la que hablas y mencionas. Y quitar esos estereotipos, esas etiquetas que muchas veces la sociedad atribuye a estas personas. Para contarte un poco sobre la historia, mi madre nació en el año 1954 y a los 6 meses de nacida le da poliomielitis. En aquel momento esto era algo desconocido incluso para la ciencia, era algo que no existía ni siquiera la vacuna. Afortunadamente sobrevivió, mucha gente no. Desde ahí ganó su primera competencia. Wow, Luego, sí, y luego de eso, bueno, creció como cualquier otra niña, saltando la cuerda, yendo al colegio. En su época de estudiante no le permitían practicar educación física, era la anotadora de los resultados de sus compañeros para pasar su materia. Pasan los años y alguien en la calle le dice, mira, Suray, tú estás buena para hacer deporte. Esto fue algo jocoso para ella porque jamás había hecho ni un estiramiento físico. Bueno, pasa el tiempo y conoce que sí, que en efecto hay deporte para personas con discapacidad que estaba en auge en Latinoamérica, en Venezuela. La historia de los Juegos Paralímpicos es asombrosa, ha cambiado la percepción de la discapacidad en el mundo y esto estaba sucediendo en nuestros países. Finalmente ella conoce las pesas, clasifica sus primeros Juegos Paralímpicos y este es el punto de partida de esto a lo que hoy me dedico. Mi madre, cuando está en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos, ustedes saben, esta ceremonia apoteósica con distintos países, delegaciones de todo el mundo, ella hace un flashback hacia el pasado donde nunca a ella la dejaron hacer deporte, pero estaba ahí. Y ella, cuando viene con ese relato, me dice, hijo, a mí nunca me dejaron hacer deporte, pero yo era la anotadora de los resultados, lo que te acabo de comentar. Pero qué paradoja, que aquella niña anotadora, la que nunca la dejaron hacer deporte, fue la que llega a la meta máxima de un atleta. No fue el caso de sus compañeros, pero fue el caso de ella, que tenía una discapacidad. Y entonces es ese el punto en donde yo digo, hay una historia poderosa. Me convertí en el fan de mi propia madre, para serte muy sincero. Desde ahí me enamoré de lo que es el deporte, de las historias de vida, porque así como ella conocí sus compañeros con distintos backgrounds, con distintas anécdotas, y ver cómo el ser humano
aun cuando pasa por algún momento de desafío, la vida coloca desafíos muchas veces y lograr esa resiliencia, esa fortaleza para ir más allá, para dar esa milla extra. Pues en este caso fue el deporte, pero hay muchas personas que rompen sus límites en cualquier otro aspecto de la vida. Entonces es ahí donde yo fui creciendo con esta semilla y hasta el día de hoy, cuando elegí la carrera que comparto contigo de comunicar, dije, tengo una misión, un propósito, y es mostrar, hacer visible al mundo estas capacidades, esta mentalidad, esto que las personas a veces se pierden porque están tomando la atención en otras cosas, que está bien. Hay muchos deportes, pero el deporte paralímpico tiene un mensaje muy poderoso para todos. Claro, y vamos. Es que va más allá, va en temas mentales, porque, bueno, a tu mamá le sucedió esto a los 45, ¿me dijiste? Bueno, a los 45 ella clasificó su primero. Sí, ella empezó como a los 36. Ok, pero va al Mundial, abre en categoría femenina, sí, correcto. a los Juegos Olímpicos y gana. Sí, quinto lugar. Y fíjate algo, esto es interesante porque aquí también se rompe el mito de la edad. También, o sea, fíjate, a veces llegamos a cierta edad y decimos, mira, ya no estoy para esto, y no fue ahí donde terminó su historia, porque ella siguió compitiendo. Comenzó. Y sus últimos Juegos Paralímpicos fueron en el 2016, con 62 años. ¡Wow! Sí, fue la atleta más longeva en competir en el para powerlifting y fue un mensaje muy poderoso para los medios de comunicación, incluso para la sociedad, porque nunca es tarde para cumplir esas metas. Mi madre fallece en el 2020, este fue inesperadamente, y bueno, fue uno de los momentos más difíciles para mí. Sin embargo, no me quedé allí en el dolor, sino que toda su historia, todo lo que ella me enseñó me ayudó a continuar incluso con su legado y su mensaje. Claro, sí. Qué historia tan bonita, porque sí. llega tu mamá a través de su historia a darte propósito. Sí. Luego comienza a escribir una nueva historia después, bueno, de los 36, que tú dices sí. que empieza a prepararse, y su misma historia te saca de ese duelo tan difícil para Muy cualquier difícil, ser humano, sí. que es su mamá o perder su papá. una madre, sí. Exacto, y continuar. Así sí. que no es fácil aplicar el discurso que uno todo el tiempo está diciendo, porque cuando llega el momento de enfrentarte a eso que tanto enseñas, creo que es un reto mayor. Entonces, bueno, eso también es un ejemplo de resiliencia para nosotros. Justamente eso que dices, me tocó ponerlo en práctica, porque luego de que mi mamá trasciende de este plano, yo escribo mi primer libro, El Poder de la Discapacidad. El Poder de la Discapacidad. Y aquí hago un homenaje hacia ella, pero también hablo de mi experiencia y todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida de los atletas paralímpicos, especialmente de su mentalidad. Mi regalo para las personas es darles esa mentalidad para que sea modelada en la vida diaria. Y justamente me tocó colocar en práctica todo lo que escribí, que ciertamente lo viví, pero la vida me puso varios desafíos que yo creo que más adelante en otros programas podemos hablar de eso, porque es eso, poner en práctica lo que dices, lo que vives, lo que haces, y de eso se trata este libro. Y me siento muy contento, muy satisfecho, porque este libro llegó incluso a personas con discapacidad que jamás habían hecho deporte, y después de leerlo conocieron que pueden hacer algo en su vida o pueden soñar incluso un poco más alto. Perfecto. Sí. Hacemos un corte comercial en Hispano Mundo y ya regresamos con Carlos Rizky, que nos está dando una gran lección.